Mateo capítulo 13. Las parábolas del reino. Leamos. Versículo 1 al 3. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Jesús a veces usaba una barca como su púlpito, pues esto le daba un lugar para hablar, lejos de la presión de las multitudes, y también le proporcionaba buena acústica y probablemente un buen telón de fondo. Ahora que cuando las puertas de las sinagogas se cerraron en su contra, hablo en contra del Señor, él se dedicó a enseñar a los hombres en las calles de las aldeas, en los caminos y a la orilla del lago, como es este caso, y también en las propias casas de los creyentes. Dice: y les habló muchas cosas por parábolas. Estas parábolas son técnicamente una historia que se lanza al lado de la verdad que se intenta enseñar. Es por esto que estas parábolas han sido llamadas las historias terrenales con significados celestiales. Con esto de las parábolas, Jesús tenía una doble ventaja sobre sus oyentes. Primero, porque las parábolas son esenciales para enseñar, puesto que sobre la memoria, las parábolas son muy aptas para que se recuerden las historias. Y en segundo lugar, un efecto que tenía sobre las mentes de los escuchas era que las parábolas los ponían a estudiar a estos el significado de lo que habían escuchado. Versículos 3 al 9. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús habló conforme a las costumbres agrícolas, o podemos decir costumbres campesinas de su época, pues en aquellos tiempos las semillas primero se dispersaban y después eran aradas en el suelo, no como en el día de hoy, que primero se ara y después se lanza la semilla. En aquella época era al contrario este proceso. Y cabe anotar que antes de que uno pueda ser un buen sembrador, debe haber ya sembrado y cosechado. Acá este sembrador sale del granero, que es el lugar en donde se almacenan las semillas. Hablo de Jesús. Y el caso es el mismo para el predicador de hoy en día, pues de su Biblia saca las semillas que va a sembrar en los creyentes. Bueno, podemos decir que estas parábolas nos indican que las semillas cayeron en 4 diferentes tipos de tierra. La primera era el camino, que era donde caminaba la gente, y nada podía crecer allí porque el suelo era demasiado duro por el efecto de que la gente caminaba por ahí. La segunda semilla cayó entre pedregales, donde la tierra es demasiado fina y va sobre una superficie rocosa. Acá la semilla brota rápidamente por el calor de la tierra, porque la tierra es poca y está encima de las piedras. Sí, la semilla brota, pero la semilla no es capaz de echar raíz porque la superficie rocosa se lo impide. La tercera semilla cayó entre espinos. Aquí la tierra es bastante fértil. Podemos decir quizá demasiado fértil, porque hasta los espinos crecen allí, pues al igual que el grano. Y la semilla, en cuarto lugar, cayó en buena tierra. Aquí se describe que la tierra es fértil y está libre de malezas, no como en el caso de la que cayó entre espinos. Acá la tierra es fértil y también está libre de malezas. Una buena cosecha crece definitivamente en una buena tierra. Dice también al final: el que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, esto nos deja ver que este llamado que hacía el Señor no era para todos los que escucharan. Más bien este era un llamado para aquellos que eran espiritualmente sensibles a la palabra que manifestaba en ese momento el Espíritu. No era para todos.
solo era para los que eran sensibles al Espíritu. Versículo 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús explica que él mismo usaba parábolas con el objeto de que los corazones de los que lo rechazaban pues no se endurecieran más y así no fuera el juicio más severo para ellos. También dice: porque a cualquiera que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. La idea aquí es que aquel que está abierto a la verdad y es más sensible a la verdad espiritual, se le dará más, y esto por supuesto a través de las parábolas. Pero al que no está abierto a las verdades espirituales, pues no se le dará la misma capacidad de entender por parábolas, y este terminará, sabemos, en una condición aún peor de la que se encuentra. En este sentido, las parábolas de Jesús no eran ilustraciones con las que se aclaraban las cosas, sino que más bien eran una manera de presentar el mensaje de Dios para que los que, como decíamos antes, eran espiritualmente sensibles a la palabra pudieran entender. Pero los endurecidos de corazón solo escucharían una historia y a la par amontonarían condena adicional por el hecho de rechazar la palabra de Dios. Por hablar en parábolas, Jesús también cumplió la profecía de Isaías, hablando de una manera que los endurecidos oirían sin oír y verían sin ver. Dice: el corazón de este pueblo se ha engrosado. Bueno, aquí más literalmente el Señor quiere decir: el corazón de este pueblo se ha engordado, ya que un corazón gordo es realmente una plaga temible para el hombre, pues ninguno cuyo corazón se haya engordado puede deleitarse en la ley de Dios. Eso está bastante claro. También podemos decir que estos realmente no vieron lo que vieron ni oyeron lo que oyeron, pues cuanto más clara la enseñanza de Jesús, estos menos entendieron. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, dice la palabra. A la luz de esto, los que sí entienden las parábolas de Jesús son verdaderamente bienaventurados, porque obtienen el beneficio de la verdad espiritual que está siendo en ese momento ilustrada a través de la boca de Jesús. Y también obtienen este beneficio los que muestran alguna medida de sensibilidad al Espíritu Santo. Redundo en este aspecto. Versículos 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dice: este es el que fue sembrado junto al camino. Como los pájaros comieron la semilla junto al camino, así también algunos recibieron la palabra con corazones endurecidos, y aquí es cuando el malo rápidamente arrebata la palabra sembrada. La palabra en este caso no tiene efecto porque nunca penetra y es arrebatada rápidamente. La tierra junto al camino. Bueno, esto representa a aquellos que nunca realmente oyen la palabra con entendimiento, puesto que la palabra de Dios debe ser entendida antes de que realmente pueda dar fruto.
ya que una de las obras principales de Satanás es mantener a los hombres en la oscuridad en cuanto a su entendimiento del Evangelio. La semilla que cayó en pedregales. Acá podemos decir que la semilla que cae en la tierra poco profunda sobre los pedregales brota con rapidez y luego se seca y muere. Asimismo, algunos responden a la palabra con entusiasmo inmediato, pero pronto se marchitan. Esta tierra representa a aquellos que reciben la palabra en inicio con entusiasmo, pero la vida de esta semilla no dura mucho porque estos corazones no están dispuestos a soportar la aflicción o la persecución por causa de la palabra. La semilla que cae entre espinos. Como las semillas crecían y los espinos pronto las ahogaron, pues así algunos responden a la palabra y crecen por un tiempo, pero estos son ahogados en su crecimiento espiritual por la competencia que hacen en su alma las cosas materiales. Esta tierra también representa un terreno fértil para la palabra, pero esta tierra es demasiado fértil porque también hace crecer todo tipo de cosas que ahogan la palabra de Dios. Es decir, me refiero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas, que son los que ahogan la palabra. La semilla que cayó en buena tierra. Como la semilla que cae en buena tierra da abundante fruto, así algunos responden correctamente a la palabra y asimismo dan fruto. Esta tierra representa a los que reciben la palabra y da fruto en su tierra en diferentes cantidades, pues dice aquí que produce a 100, a 60 y a 30 por uno, aunque cada una de estas tiene una cosecha generosa. Me refiero a la semilla de 30, de 60 y de 100 por uno. También dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Acá nos beneficia ver partes de nosotros mismos en las 4 clases de tierras. Decimos, como en la tierra junto al camino, a veces nosotros no permitimos que la palabra tenga lugar en nuestras vidas. Como la semilla en los pedregales, a veces tenemos momentos de entusiasmo al recibir la palabra, pero pronto se agotan. Como la tierra entre espinos, pues las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas amenazan constantemente con ahogar la palabra de Dios y nuestro crecimiento. Y como la buena tierra, la palabra da fruto en nuestras vidas. Da buen fruto, muy excelente fruto en nuestras vidas. La parábola del sembrador, haciendo una conclusión, hace que el oyente se pregunte a sí mismo: ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿O cómo puedo preparar mi corazón y mi mente para hacer la tierra adecuada? Versículos 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola describe la hazaña de un enemigo que intenta destruir el trabajo del hombre que ha sembrado la buena semilla en su campo. Aquí se sobreentiende quién es el enemigo y quién es el hombre que siembra la buena semilla. Bien, el propósito del enemigo al sembrar cizaña entre el trigo es definitivamente destruir el trigo. Pero acá un agricultor sabio no dejará triunfar al enemigo. Ahora, con el interés de preservar y proteger al trigo, el granjero sabio no separó la cizaña del trigo hasta la hora de la cosecha, porque el agricultor sabio reconoció que la respuesta para el problema de la cizaña entre el trigo solo vendría al final de la cosecha. Así que notamos que esta parábola describe claramente la corrupción entre el pueblo de Dios. Igual que en la parábola anterior, el fruto o trigo representa al pueblo de Dios. Es traída acá cierta influencia corruptora y cierta influencia que puede parecer genuina sobre el pueblo de Dios,
y es que puede parecer genuina esta influencia mala, así como la cizaña puede parecerse al trigo. Acerca de la cizaña podemos decir que esta es una planta venenosa, familiar al trigo, que es prácticamente indistinguible hasta que se forman las espigas. Versículo 31 al 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La mayoría de los creyentes consideran esto pues como una hermosa imagen de la iglesia creciendo al punto de ser tan grande que provee refugio para todo el mundo. Pero la verdad es que la interpretación más literal nos dice que esta planta de grano de mostaza creció de forma anormal y albergaba aves que en las parábolas previas eran emisarios de Satanás, pues la planta de mostaza normalmente nunca crece más allá del tamaño de un arbusto, y en su tamaño normal no sería un lugar para los nidos de pájaros. En definitiva, el crecimiento en forma de árbol de esta semilla de mostaza pues nos describe algo anormal. Podemos decir que esta parábola describe precisamente en qué se convirtió la comunidad del reino en las décadas y siglos después de la cristianización del Imperio Romano. Sabemos que en esos siglos la iglesia creció considerablemente grande en influencia y dominio y fue un nido para mucha corrupción. Las aves haciendo sus nidos en las ramas probablemente se refiere a elementos de corrupción que se refugiaron en esa época en el cristianismo y también en el día de hoy. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el estudio detallado de las aves como símbolos en el Antiguo Testamento muestra que las aves simbolizan regularmente el mal e incluso demonios o simbolizan a Satanás. Versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Muchos, si no todos, consideran esto como una imagen hermosa del reino de Dios esparciéndose, decíamos, por todo el mundo. Decíamos en la anterior parábola. Sin embargo, la levadura se usa consistentemente en la Biblia como una representación del pecado y de la corrupción. Eso recordémoslo muy bien. Acá la idea de esconder la levadura en 3 medidas de harina pues habría ofendido a cualquier judío observante. Esto estaba mal hecho, era una exageración y un desperdicio tanto de la levadura como de la harina. Esto fundamentalmente no es una imagen de la iglesia poco a poco influenciando el mundo entero para bien. Más bien, Jesús acá anuncia que su pueblo también va a ser amenazado por la corrupción y por la impureza en todos los tiempos después de su primera venida. Versículos 34 al 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bien, lo que podemos inferir acá de este pasaje es que Jesús no siempre en todas sus enseñanzas habló en manera de parábolas. Esto más bien fue un periodo particular del ministerio de Jesús donde se vio obligado a hablar así debido a la creciente oposición de los líderes judíos. Versículos 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. En su explicación Jesús hace claro qué representaba cada una de las diferentes figuras de la parábola.
El campo representa al mundo. La buena semilla representa al pueblo verdadero de Dios, que son los hijos del reino. La cizaña representa los falsos creyentes en el mundo, que son los hijos del malo, quienes como cizaña entre el trigo superficialmente pueden parecerse al verdadero pueblo de Dios. En la parábola de las tierras, la semilla representaba la palabra de Dios. Aquí, en esta parábola, representa a los verdaderos creyentes. Pues bien, el propósito de estas dos parábolas es completamente diferente. La parábola de las tierras muestra cómo los hombres reciben y responden a la palabra de Dios. Y la parábola de la cizaña del campo muestra cómo Dios separa a su pueblo verdadero de los falsos creyentes en el fin de este siglo. Esta parábola enseña poderosamente que es el trabajo de Dios dividir a través del juicio. Mientras que el pueblo de Dios todavía esté en este mundo, habrá incrédulos entre ellos, pero no debería ser así. Y esto ocurre porque las congregaciones reciben a los incrédulos como si fueran creyentes, ignorando las creencias o la conducta de estos creyentes profesos. Dice también: los segadores son los ángeles. Muchas veces no consideramos que los ángeles de Dios tienen un papel especial en el juicio de este mundo, pero la verdad es que sí lo tienen, y son dignos de respeto a causa de este encargo, pues que se les ha dado por Dios mismo. También dice: los echarán en el horno de fuego, y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Jesús usa esta parábola para ilustrar claramente la verdad de que hay dos caminos diferentes y destinos eternos. Un horno de fuego representa un destino y la gloria radiante el otro destino, cuando dice resplandecerán como el sol. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El campo sabemos que es el mundo, pero el hombre no representa al comprador del campo en esta parábola, porque los hombres no tenemos nada con que comprar este tesoro. En cambio, Jesús es el hombre quien dio todo lo que tenía para comprar el campo. Esta parábola y la siguiente son de carácter diferente en comparación con las tres anteriores, pues las tres parábolas anteriores, me refiero a la semilla y la cizaña, la semilla de mostaza y la levadura, cada una de estas habló de corrupción en la comunidad del reino. Pero estas otras dos parábolas hablan de lo mucho que el rey valora a su pueblo. El tesoro tan maravilloso por el cual Jesús daría todo para comprar somos nosotros, los creyentes individuales. Y esto demuestra poderosamente que Jesús dio todo para rescatar al mundo entero, para conservar un tesoro dentro de él. Y el tesoro sabemos que es su pueblo. Versículo 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nuevamente acá, Jesús es el comprador y el creyente individual es la perla que considera tan valiosa que felizmente daría todo para tenerla para siempre. Para los pueblos antiguos, como hemos visto, una perla era la más bella de todas las posesiones. Eso significa que el reino de los cielos es la cosa más bella y hermosa que existe en toda la creación. Parece acá que el mercader haya vendido todo lo que tenía para comprar una perla, pues sería una locura, pero la verdad es que para este mercader valió la pena hacer esto. Esto también demuestra cuánto valoraba esta perla preciosa y cuánto valora Jesús a su pueblo. Versículo 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Habrá ambos, malos y justos, hasta el fin del siglo, como también fue demostrado en la parábola anterior del trigo y la cizaña. Pero en el fin del siglo saldrán los ángeles y asistirán al Rey de Reyes en la obra de juicio, enviando a unos al horno de fuego para
para juicio final, y a otros los enviarán al reino celestial de su Padre. Versículos 51 al 52. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Bien, suponiendo que los discípulos sí entendieron al Señor Jesús aquí, estos tendrían una ventaja sobre muchos entre las multitudes, pues la multitud acá dice que se fue, así como muchas personas se van de las congregaciones después de los sermones sin ser más sabios, sin entender lo que han escuchado y sin preocuparse por entenderlo. También dice: todo escriba docto en el reino de los cielos. Jesús dice que todo aquel que realmente conoce la palabra de Dios sabrá de lo viejo, y esto será un prerequisito para que así pueda aprender de lo nuevo del reino. Saber de lo viejo para aprender de lo nuevo. La idea principal aquí es que los discípulos, quienes acaban de asegurar entender lo que Jesús enseñaba, ahora eran responsables de llevar lo que habían aprendido a otros, como si estuvieran distribuyendo del almacén de su sabiduría y a la vez de su entendimiento. Este almacén, por supuesto, es el que contiene cosas nuevas y cosas viejas. Versículos 53 al 56. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ya que estos aldeanos estaban familiarizados con Jesús cuando era niño y acostumbrados a cosas no muy espectaculares de él, hablo de los que lo rodeaban, de los vecinos y los que convivían en la misma aldea, podemos concluir que Jesús debe haber crecido como un niño muy normal, no como en las historias ficticias dichas en libros apócrifos, como es el escrito titulado La infancia de Jesús. También dice sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Jesús simplemente tenía muchos hermanos y hermanas, así que esta idea católica romana de la virginidad perpetua de María está en contradicción con el significado claro de la Biblia. También dice: ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? La aceptación de Jesús en su tierra no fue ni acogedora, ni amable, ni amigable, pues es por eso que estos hablan de forma déspota y se refieren a él solamente como ¿de dónde tiene todas estas cosas? Para finalizar, leamos los versículos 57 y 58. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, es sorprendente notar que el pueblo de Nazaret no lo apreciaba en absoluto al Señor. Y este éxito y la gloria de Jesús parecía solamente hacerlos a los habitantes de esta tierra más resentidos hacia el Señor. También dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, por eso es que verdaderamente es notable que Jesús fue de alguna manera limitado a hacer milagros por la incredulidad de ellos. Y también es de observar que hoy en día nuestra incredulidad puede también obstaculizar la obra de Dios en nuestras vidas y en las de los demás. Oremos. Padre amado y Señor nuestro, queremos agradecerte por tu palabra y decirte, Señor, que nosotros estamos dispuestos a escuchar tu palabra como esa gente que se sentó junto al mar, para que tú entres en la barca que es tu iglesia y nos prediques, Señor. Estamos dispuestos a ser no solo la buena tierra donde tú vas a sembrar, sino que también nosotros queremos ser ese sembrador que sale a sembrar. Señor, que tú nos des oídos para oír tu palabra, Padre eterno. Que nos hables por parábolas, pero que de oído oigamos y que viendo veamos, Señor, que nuestro corazón
no se engrose, amado Dios, para que nuestros ojos vean y oigamos con los oídos, Señor, que con el corazón entendamos y que podamos convertirnos para que tú nos sanes, Señor. Estamos dispuestos, amado y precioso Padre eterno, a que nos des, Señor. No tenemos temor de que nos des cada día más, amado Dios. El temor que tenemos es que tú no nos des de tu mensaje, porque entonces aún lo poco que tengamos nos será quitado, Señor. Danos de tu palabra, danos de tu amor, Señor, e impide que nuestro corazón sea engordado de orgullo, Señor, y de despotismo en este mundo, para que nuestros ojos sean bienaventurados, Señor, porque ven, y nuestros oídos sean bienaventurados porque oyen, Señor. Queremos que, Padre, sean eliminados de nuestra vida esos momentos, Señor, que la semilla tuya cae en nuestras vidas y nosotros la asumimos como si cayera junto al camino, como en pedregales, como entre espinos. Solo queremos que tu palabra caiga en buena tierra, y eso va a ser por medio de la fe, Señor, a través de tu gracia, amado Dios, y eso solo lo puedes hacer tú, Señor. Hazlo en nuestras vidas, te rogamos que así sea, Señor. Padre, también queremos poner en tus manos toda nuestra alma, Señor, toda nuestra psique, Señor, para que sea defendida del enemigo, para que nunca vaya a crecer cizaña dentro de nosotros, amado Dios, para que no seamos rebeldes, Padre, para que sepamos identificar cuando la palabra que hemos recibido es cizaña, que no es una palabra original, Señor, y que tú la separes de nuestras vidas. Eso es lo que te pedimos en el poder de tu Santo Espíritu, amado Dios. Queremos que seamos esa semilla de mostaza, amado Dios, que es sembrada en la tierra, pero que no crece como un árbol, sino que simplemente crece como un arbusto de mostaza y da fruto a su tiempo. No queremos ser, amado Dios, como esa levadura que tomó la mujer y que leudó la harina exageradamente. No, Señor, queremos ser nosotros solo la levadura exacta que va a llevar salvación a tu pueblo aquí en la tierra, Señor. Amado Padre, háblanos por parábola, Señor. No tenemos temor a que no podamos identificar tu mensaje. Nosotros sabemos que estamos viviendo aquí en este mundo y que debemos ser la buena semilla que representa tu verdadero pueblo, los hijos de tu reino. Amado Jehová de los ejércitos, te pedimos que nunca nos convirtamos en cizaña, porque eso sería ser hijos del malo. Amado, que demos nuestro fruto a su tiempo y que cuando vengan los segadores, que son los ángeles, no nos envíen al infierno, Señor, que nos indiquen en el último día de vida que tengamos sobre la tierra el camino hacia tu reino, que nunca seamos dignos del horno de fuego, sino que como los justos resplandezcamos como el sol en el reino de nuestro Padre. Precioso Dios, nosotros somos el tesoro escondido en el campo. Sabemos que tú nos encontraste y diste tu vida a cambio de comprar aquel campo que es el mundo, Señor, para poder ser dueño de ese tesoro que somos nosotros. Precioso, te amamos con todo nuestro corazón. Sabemos que somos la preciosa perla y que tú eres el comprador que vendió todo y cambió todo y dio hasta su vida para adquirirnos a nosotros. Que cuando tú eches la red sobre la tierra, nosotros seamos esos peces gordos, Señor, que no salgamos por entre la red, que seamos dignos, Señor, de embodegarnos en tu reino. Precioso, te amamos con todo nuestro corazón. Sabemos que podemos ser en ti esos doctos escribas que sacamos de lo viejo y de lo nuevo, Señor, y les enseñamos a tus discípulos, amado Dios. Les enseñamos cosas nuevas y cosas viejas, y que no caigamos en esa incredulidad como las personas de Nazaret, de tu tierra, que por la incredulidad impidieron que ahí haya salvación y muchísimos milagros. Señor, que nunca a causa de la incredulidad nuestra
tú no puedas hacer milagros. Amado Dios, que nuestra incredulidad no pueda obstaculizar tu obra. Precioso, colocamos nuestro ser, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra carne en tus manos. Las encomendamos en tu espíritu, Señor. Te pedimos que la sangre hermosísima de Jesús nos cubra para que nuestras vidas cada día sean más sacrificadas y más probadas. Damos fe, Señor, de nuestra causa, y tu gracia infinita nos va a ayudar a poder resistir todas las pruebas de este mundo y salir avantes, dando un perfecto testimonio y un buen ejemplo de ti aquí en la tierra. Tú sabes que te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras mentes y con todas nuestras fuerzas. Señor, todo esto en el poder de tu Espíritu Santo y en el precioso y santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.